días y bienvenidos otro día más, otro lunes más, a empezar la semana con nosotros aquí en Revista de Prensa. Arrancamos así pues otra jornada y otra nueva semana, un lunes 4 de abril, que pasa por ser lunes de pasión. Estamos ya a las puertas de la Semana Santa, de todo lo que viene, entre los cofrades y entre los sevillanos, muchos nervios, muchas ganas, porque también nos hemos despertado hoy con las temperaturas más bajas, ha vuelto el frío y posiblemente las lluvias para esta semana. Hemos visto que hoy el día pues estaba bastante nublado, cielos cubiertos, y que posiblemente sea la tónica de esta semana de pasión, pero que veremos también para los próximos días y para los primeros días también de Semana Santa, pues cómo despierta la ciudad y cómo podemos contarles pues desde aquí cómo sucede toda la Semana Santa tan esperada después de tanto tiempo sin disfrutar de las cofradías y de esta fiesta tan importante para nuestra ciudad. También les contamos hoy, lunes 4 de abril, que este fin de semana, ayer lo teníamos que lamentar, fallecía el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda. Desde aquí, pues desde esta casa, damos también nuestro más sentido pésame a este consejero que tanto hizo también por el deporte, por el baloncesto y por la Junta de Andalucía, siendo consejero de Educación y Deporte. También pues desde la Junta de Andalucía se han decretado 3 días de luto por esta pérdida y también nos uniremos a ello. Y otra cosa también que tenemos que contarles en otro ámbito también, en este caso político, es que nuestro alcalde Antonio Muñoz lleva ya 100 días al gobierno en cuanto al consistorio local se refiere, y que en estos 100 días pues el ayuntamiento ha cambiado mucho, las obras que se han puesto en marcha, muchos proyectos, muchas infraestructuras que se le está dando un lavado de cara a Sevilla, pero también otras que han ido en detrimento y otras han ido de forma positiva. Se hace también balance por ello de estos 100 días que lleva al cargo, al poder, nuestro alcalde Antonio Muñoz. Un último apunte que tenemos que contarle hoy es que ayer fue el pregón de la Semana Santa y que con ello empezamos en este Revista de Prensa, pero antes de darle el pistoletazo de salida a seguir con la actualidad y con las noticias del día, vamos a repasar las portadas del día. Pues empezamos con Diario de Sevilla y en este caso, como os hemos dicho en este apunte de este programa de hoy, pues el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, fallecía ayer a los 61 años de edad. Vemos en ese faldón que Diario de Sevilla dedica a Javier en este caso, y durante el diario pues más puntos que pone también pues en cuanto a la importancia que ha sido como consejero y como figura importante en el deporte, sobre todo en el baloncesto español, para como seleccionador y todo lo que ha hecho en cuanto en el momento que ha estado en la legislatura con el gobierno andaluz. También en esta portada de Diario de Sevilla hablamos de la victoria del Betis, un 4-1 que fue contra el Osasuna, y que parece que ese Betis que veíamos hace unas semanas pues que ha vuelto, que vuelve en esa remontada, una goleada que vivimos ayer por la tarde y que comentaremos también en unos instantes aquí en este programa, y más asuntos que vemos. Pues también se hace eco de la victoria también en este caso del Barça con el Sevilla, un 0-1 que hace también que los sevillistas pues apenas tiren a la portería, que veamos también un Sevilla que está a baja guardia, y que veremos también, perfilaremos aquí en esta revista de prensa esta situación que está viviendo en este caso este segundo equipo sevillano en cuanto a fútbol se refiere. También en esta portada hablamos del pregón, como haremos en unos instantes, que será con la noticia que comenzaremos a causa de la Semana Santa, todo lo que está por venir, y que ya parece que esto se nos escapa porque el preludio del comienzo de lo que viene siendo la Semana Santa pues ya ha sido, y ya estamos en esta semana de pasión completamente de lleno. Pues cerramos así esta portada de Diario de Sevilla y continuamos con 20 minutos. Pues 20 minutos ya lo tenemos en nuestras pantallas, y en este caso volvemos a hablar de esta invasión de Rusia a Ucrania, una invasión que ayer nos dejaba unas imágenes aterradoras, unos crímenes de guerra en muchas de las ciudades por las que se supone que las tropas rusas abandonaban. Pues veíamos imágenes de muchísimos civiles muertos en las calles, en las aceras, y una situación unas imágenes pues tanto violentas, horribles para la sensibilidad de muchas personas, como estamos viendo en esta imagen, un repliegue de los rusos en Kiev y en alrededores, que ha dejado pues una horrenda visión. Decenas de cadáveres de civiles pues han sido hallados en diferentes ciudades, y Ucrania pues declara esto pues como un genocidio en cuanto a la situación que se están viviendo pues por esta hilera de personas fallecidas que se están encontrando por las calles de muchas ciudades de Ucrania. También en esta portada pues se hace eco de que estos dos partidos que se han vivido en cuanto a fútbol sevillano se refiere, tanto Betis como Sevilla. Y un último apunte es que Feijóo pues consolida ya por fin el peso de Galicia y Andalucía e incluye a Madrid en el nuevo PP. Aquí ha sido este congreso del Partido Popular durante este fin de semana en Fibes, y parece ser que Feijóo pues ya se consolida como cabeza de partido del Partido Popular para esas próximas elecciones, para cuando se agote esta legislatura actual, y para el Ejecutivo Central pues se postula como parte fundamental
del Partido Popular. Pues cerramos así estas portadas del día y comenzamos pues a hablar, a profundizar sobre todo de lo que nos interesa aquí en Sevilla, en el ámbito local más regional de nuestra provincia, y lo hacemos en este caso como cada lunes con Javier Ruiz Andana. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, María, ¿qué tal? Como periodista vamos a empezar, pues, como bien decía antes, del tema del pregón, la Semana Santa. ¿Cómo ha sido en cuanto a ámbito noticioso se refiere? Que bueno, que tengamos que volver a contar que el pregón ha vuelto a darse después de más de 3 años. Parece increíble, ¿no?, que en 2020, al principio de la pandemia, no sabíamos si iba a haber pregón, si no iba a haber pregón, porque no sabíamos si iba a haber Semana Santa, pero después de, yo creo que más de 900 días, ya tenemos ese pregón a la luz, ¿no? Ya ha salido ese pregón a la luz, pregonado por Julio Cuesta, un sociólogo sevillano, que después de 3 años pues ha podido pregonar a Sevilla a ese texto, ¿no?, que habla sobre la ciudad de Dios, y bastante emotivo después de esta pandemia, y con tantas víctimas a las que ha dedicado todo este canto a la esperanza, ¿no?, sobre todo, y también a la luz, y ese matiz de hablar de la luz entre toda la oscuridad, ¿no?, de que hemos sufrido, que hemos navegado durante estos 2 años, casi ya 3. Así que bastante emotivo, la verdad. Hay que recordar también que Julio Cuesta fue designado pregonero hace más de 900 días, que creo que ha sido el pregonero pues que más ha tenido que esperar para pregonar así esta obra para la Semana Santa de Sevilla, que fue para 2020, que en 2021 se pospuso porque se quiso hacer algo diferente, ya que bueno, la Semana Santa no se iba a vivir como la solíamos estar acostumbrados, fue de una manera diferente la puesta en marcha del pregón, y que ya este año ha sido por fin cuando ha podido subir al atril de la maestranza. Pero también nos ha recordado Julio Cuesta que el pregón que empezó a escribir a final de 2019, cuando fue designado pregonero, pues poco tiene que ver también con el que se escuchó ayer en este teatro. También era predecible, teniendo en cuenta el texto que escuchamos ayer. Obviamente nada tenía que ver con el que escribiría antes de la pandemia, porque además hacía mucha referencia a estos últimos años. Como bien decimos, él comenzó con un minuto de silencio a las víctimas, con un rezo del Padre Nuestro dedicado a todas las personas que nos han dejado en este largo camino que por desgracia seguimos recorriendo, que ya parece que estamos viendo la luz al final del túnel, pero que seguimos recorriéndolo. Así que es bastante obvio que no era el mismo texto. Pero aún así yo creo que en cierto sentido al texto al menos sí ha beneficiado a la pandemia. Una de las pocas cosas que podemos sacar, que yo creo que de los últimos años ha sido uno de los pregones más emotivos que han pisado las tablas del Maestranza. Un pregón emotivo que seguramente dará que hablar para estos próximos días, porque es lo que se suele decir, que en esta Semana de Pasión pues está hecha para hablar del pregón de la Semana Santa, pues bueno, para seguir comentando. Pero también Sevilla pues sigue avanzando en nuestra ciudad en cuanto a turismo se refiere, en cuanto a comercio, porque es así, la Semana Santa marca un pistoletazo de salida para muchos sectores económicos de nuestra ciudad, y en este caso hablamos del comercio porque parece que no se sigue recabando, no sigue aumentando, y parece que ahora tenemos que dar pasos atrás con nuevos proyectos y nuevas iniciativas que se ponen en marcha. Efectivamente, se intentó crear un nuevo convenio para el comercio local de la ciudad que trataba de ser como una especie de paliativo hacia la reforma laboral, hacia esas medidas de la nueva reforma laboral llevada a cabo por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, pero que no ha llegado a buen puerto porque la justicia de Sevilla finalmente ha decidido tumbarla, porque no casa con definitivamente con algunos de los principios de esa nueva reforma que veíamos. Por lo tanto no ha podido seguir adelante. Es un convenio que se planteaba, como bien decíamos, para paliar esos efectos en la reforma laboral, y que sería llevado a cabo por los empresarios, que lo eran propuestos por los empresarios. Y hablando de turismo también, bueno, tenemos que hacer eco de una noticia que salió este fin de semana, pero que todavía sigue estando de plena actualidad, porque nos afecta al final a todos, porque es una forma de reinvertir en el patrimonio. Pero bueno, parece que estamos dando marcha atrás en muchos ámbitos de nuestra vida en cuanto a Sevilla se refiere, porque ahora el Palacio de la Motilla se va a convertir en un nuevo hotel para la ciudad, y cada vez, como estamos viendo, está siendo todavía más complicado que los sevillanos puedan vivir en Sevilla. Efectivamente, este sábado conocíamos la noticia de que Mario López Magdaleno, el dueño del grupo Maxtel, compraba el Palacio de la Motilla, situado, como todos sabemos, entre la calle Cuna y la calle Imagen, en esa esquina junto a la Facultad de Bellas Artes, y que efectivamente lo había comprado. La cifra que han anunciado son 14 millones de euros, aunque ya se ha puesto, como se suele decir, unas arras de 3,5 millones, ya se ha pagado una parte de ello, y que mucha gente le ha sentado bastante mal, María, por el tema de que uno de los edificios más conocidos, uno de los grandes patrimonios de la ciudad, ¿no?,
vuelva a caer en manos de la turistificación, como ya hemos visto otros edificios y otras zonas de Sevilla que están cayendo en manos de ese sector turístico, ¿no? Que están diciendo que Sevilla es más para los turistas que para los sevillanos, ¿no? Y está ahí esa diferencia de ese enfrentamiento entre qué priorizamos, ¿no? El turismo como un sector tan importante en nuestro país o la tradición y el patrimonio de nuestra ciudad. Una doble vertiente que bueno, se pone sobre la mesa porque por un lado, pues, como bien indicas, es una forma también de reinvertir, de darle un lavado de imagen a muchos sectores también importantes para la ciudad, pero estamos viviendo también que en los últimos años Sevilla está siendo una ciudad para los extranjeros, no para las personas que quieren disfrutar de su ciudad, de ser parte de aquí, vivir en el centro, y cada vez está siendo muchísimo más complicado, que las personas ya hemos visto también es complicado entrar a día de hoy por bueno, la peatonalización de muchas calles, las obras que se están viviendo en muchas aceras, en muchas carreteras también para entrar al centro, y ahora pues esto parece un varapalo más, sobre todo bueno para el sector inmobiliario de Sevilla y bueno también para los sevillanos que quieren seguir disfrutando de su ciudad. Efectivamente, yo sí es verdad que personalmente debo decir que la peatonalización no me parece tan mal, porque grandes ciudades como por ejemplo Málaga tiene prácticamente todo el centro peatonalizado, en Madrid, cuando vamos a Madrid, toda la parte de Puerta del Sol, la calle la calle de Montera, la calle, todas las calles principales la mayoría de las calles principales de Madrid también están bastante peatonalizadas y no me parece tan mal. Pero sí es verdad que, claro, obviamente siempre y cuando no perjudiquemos al patrimonio de nuestra ciudad, que es tan variopinto y tan apabullante como tenemos en Sevilla, siempre y cuando no se perjudique a ese beneficio económico económico-cultural, partamos de esa base, que nos da los monumentos de la ciudad, siempre y cuando me parece bien que se vaya apostando por esa innovación. Una innovación que bueno, veremos cómo se desarrolla, cómo sigue adelante y si al final pues es positivo o no, seguramente lo sea por el sector económico, pero veremos también la complicación en cuanto a los sevillanos para vivir en su ciudad. Lo que sí sabemos, los datos turísticos últimos de este comienzo de año, que van de la mano un poco en parte de esta noticia que acabamos de comentar, es bueno que el Alcázar de Sevilla parece que se está recuperando en cuanto a datos se refiere y que parece que bueno, tenemos ya unos buenos datos positivos en las manos y podemos pues, darnos con un canto en los dientes para este comienzo de temporada de turismo aquí en Sevilla. Pues sí, María, el Alcázar ha anunciado ya los resultados de la visita de este primer trimestre, que tiene un 72%, ha recuperado el 72% de los niveles prepandemia. Es decir, comparado con la cifra de 2020, podríamos compararla, porque en 2020 el primer trimestre prácticamente estaba libre de coronavirus, por así decirlo. Hemos recuperado el 72% de la visita que teníamos entre enero y marzo de 2020. Actualmente, sobre todo, si lo comparamos también, vamos a hacer un poco de vista panorámica, si lo comparamos también con los de 2021, con los resultados de 2021, tenemos 7 veces más que hace un año, así que bastante bien. Incluso, si me permite decírtelo, se prevé que, según los datos que ha facilitado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se prevé que a final de año tengamos más de 1 millón de visitas. Así que es un dato bastante beneficioso. Sí es verdad que es como la cara y la cruz del turismo, ¿no? Ese beneficio que nos repercute, lo que decíamos, ese beneficio que nos repercute a nivel económico, también tiene su cruz, que es lo que decíamos de la turistificación. También es una turistificación que hemos vivido pues toda la vida aquí en Sevilla. Sevilla, su sector económico más importante es el turismo y es complicado también hacerse paso, seguir adelante en otros ámbitos, porque ahora mismo pues lo que sustenta y lo que solventa realmente los problemas que tenemos en la ciudad es las personas que vienen aquí a dejar dinero, a seguir invirtiendo y a seguir apostando también por la cultura y el patrimonio que ofrece nuestra ciudad. Pues sí, siempre tenemos que seguir apostando, ¿no? Porque es uno de los sectores más fundamentales para nuestra ciudad, no solo para nuestra ciudad, sino también para toda la comunidad autónoma, ¿no? Nosotros sí es verdad que no tenemos un turismo como por ejemplo puede tener Málaga, Cádiz, Huelva, de sol y playa, pero sí tenemos un turismo bastante interior, bastante consolidado, que es uno de nuestros puntos fuertes, sobre todo ahora que llegan estos meses de primavera, de las fiestas grandes, ¿no? Ferias, Semana Santa, etcétera, que tenemos que aprovechar y que siempre y cuando, como decimos, que nos deje ese beneficio, pero que tampoco nos quite ese patrimonio cultural tan bueno que tenemos. Y no podemos olvidar tampoco en este programa de revista de prensa que la Dirección General de Tráfico pues, ha puesto otra vez en marcha nuevas medidas en cuanto a tráfico se refiere, en cuanto a medidas del cinturón de seguridad y bueno, a seguridad vial, que parece también que se va reformando poco a poco y que nos tenemos que estar pues casi prácticamente al día para saber estas nuevas medidas que están saliendo pues entre semana, incluso pues en menos de un mes tenemos nuevas medidas que tenemos que también seguir acatando.
Así es, María, aunque bueno, lo del cinturón de seguridad no es nuevo, eso lo sabíamos ya de antes, pero sí es verdad que se ha hecho una campaña de concienciación del uso del cinturón de seguridad, porque me parece bastante increíble los datos que ha aportado la policía y la Guardia Civil, y es que en una semana se han hecho de casi 2.000 inspecciones que se han hecho desde helicópteros, desde cámaras de seguridad, etcétera, prácticamente 125 coches había personas que no utilizaban el cinturón de seguridad. Me parece bastante increíble que, sobre todo porque no hablamos de un transporte en el interior de la ciudad, un transporte corto que también deberían llevar el cinturón de seguridad, sino hablamos también de transporte por carretera, de transporte por autopista, autovías, que ahí obviamente yo me parece que es más que evidente que todo el mundo deberíamos hacer el uso del cinturón de seguridad. Igualmente también se están haciendo, hablamos de nuevas medidas, pero realmente lo que se está haciendo es concienciar una nueva multa, unas nuevas penalizaciones para personas que no cumplan las normas tan evidentes como por ejemplo que no se puede usar el movimiento mientras se conduce o que hay que llevar el cinturón de seguridad. Sí es verdad que me da un poco de pena que tengamos que ponernos tan estrictos con cosas que son tan obvias, ¿no? Me parece también, bueno, hace unos meses hablábamos de unas nuevas normas en cuanto a esa bajada de velocidad en los centros urbanos, también en carreteras, pero es lo que bien comenta, son normas que son muy evidentes. Bueno, asumir que no se puede utilizar el teléfono móvil en carretera o utilizar el cinturón de seguridad es algo que nos suena ya pues antiguo, nos suena ya algo pues de hace muchos años, y parece mentira que bueno que se tengan que seguir teniendo estas penas con la pérdida de puntos o con multas, porque muchas personas pues no sigan acatando pues una norma de circulación que es básica, es vital y va con la seguridad y la salud de cada persona. Efectivamente, que ya siempre recordemos que no solo nos jugamos la vida nosotros como conductores, sino también nos estamos poniendo, cuando nos montamos en un coche, ponemos también en riesgo cuando somos imprudentes, tanto los que van con nosotros como las personas que conducen a nuestro alrededor. Así que mucha precaución con eso. Y esta salud, pues de una forma o de otra, pues también va unida a otros tipos de salud que también son noticias, y es en este caso la salud mental, que en esta ocasión, bueno, pues hospitales sevillanos se han hecho eco de la problemática que es también de todo lo que han solventado muchos sanitarios, muchos médicos andaluces y sevillanos, y parece que van a dar nuevas medidas en cuanto a salud mental para estos sanitarios que están en plantilla. Pues efectivamente se va a poner en juego unos nuevos cursos de gestión del estrés y de salud mental a raíz de esos datos que conocíamos hace unos meses y hace unos años que han ido acrecentándose de esos niveles de estrés post pandemia. Se va a ofrecer unos cursos de gestión del estrés en 6 centros distintos andaluces. En Sevilla, en concreto, el único que lo va a ofrecer va a ser el Hospital Virgen del Rocío, que no sabemos ahora mismo exactamente cuándo se van a poner en marcha, pero sí sabemos que van a ser cursos que formen en esta disciplina que conocemos ya como mindfulness, ¿no? Como esa, literalmente se traduce como mente llena, pero lo que vamos a hablar es sobre todo de ejercicios que permiten una mayor relajación, un mayor control de nuestro cuerpo para ayudarnos a relajarnos y a desestresarnos después de la larga jornada de trabajo a la que está sometido, y no solo por la larga jornada de trabajo, sino también hablamos del estrés, que los que tenemos familiares sanitarios lo sufrimos y lo vemos día a día, que estamos hablando de un estrés bastante continuo y bastante fuerte en algunos casos. También hemos visto que parece que ha tenido que llegar la pandemia y que en el fondo puedes darle gracias de darnos cuenta en algunos casos de que había que poner el foco también en otras muchas situaciones, como en este caso tendríamos una larga lista para contar todo lo bueno que, salvando las distancias que nos ha dado pues este confinamiento, este virus, y también pues poner el foco de lo importante en otros ámbitos que no se daba hasta el día de hoy, como es en este caso la gestión del estrés, la gestión de enfermedades que son bastante complicadas, como pueden ser una ansiedad o una depresión, y que a día de hoy pues se le está tomando mucha más consideración y que antes pues no se tenía en cuenta. Sí, efectivamente, se tomaba como algo que viene implícito, ¿no?, en el contrato, todo ese estrés, toda esa ansiedad, pero a mí me parece que, aunque sí es verdad que las profesiones médicas, enfermeras, al fin y al cabo la profesión sanitaria en general, tiene bastante estrés, porque al fin y al cabo tienes las manos de personas en tu vida, me parece que eso no es motivo para que vilipendiemos o tratemos, no ofrezcamos, mejor dicho, alternativas para aprender a manejar ese estrés, como por ejemplo se está ofreciendo. Me parece bastante bien, y poco me parece, pero bueno, por algo hay que empezar. Por algo hay que empezar, y también se saben, hemos manejado nuevos datos sobre salud mental en niños y en adolescentes, y por ahora pues más del 30% de los niños de Sevilla Sur pues necesitan ayuda psicológica en estos momentos también. Sí, a raíz de la pandemia se ha conocido que han aumentado un 30% las consultas en salud mental en niños y menores de edad en el Hospital de Valme. Una cifra bastante preocupante, diría yo, que 1 de cada 3 niños vaya a
a este tipo de terapia. No solo por el hecho de que vaya a terapia, que creo que es algo que a muchas personas nos haría bastante falta, sino por lo que supone, porque es a raíz de la pandemia, todas estas repercusiones que puede tener en la salud mental de las personas, ¿no? Me parece un dato bastante importante y otro motivo más por el que deberíamos plantearnos si la inversión que hacemos en salud mental es suficiente, que sí es verdad que la inversión en salud física obviamente nunca es suficiente, siempre deberíamos apostar por el sistema de salud pública que tenemos, pero sobre todo en el sistema de salud mental deberíamos también darle un ojo y un guiño, sobre todo a raíz de los datos que vemos desde 2020. Parece ser que hemos tenido tener ahora mismo en consideración este tipo de salud, porque ahora mismo se le está dando el lugar que merece y que poco a poco muchas personas pues están pudiendo acceder a este tipo de ayuda, al final son consultas sanitarias necesarias y que no se le tenga también tenido en cuenta como un tabú o como algo que esté mal visto en la sociedad, sino al revés, que cada vez pues muchas personas estén más a mano, lo tengan más en cuenta y también se sientan acompañados, arropados en este tipo de ayudas que son completamente necesarias. Pues sí, tengamos en cuenta que los datos que nos ofrecen de distintas asociaciones, ¿no?, es que a raíz de la pandemia, 1 de cada 4 personas, 25% de las personas después del confinamiento presentaba algún tipo de trastorno, tanto de ansiedad como de estrés, como de incluso hablamos de estrés postraumático o ansiedades de este tipo, ¿no? Y no solo hablamos de ese 25% que ha surgido a raíz de la pandemia, sino que previamente teníamos personas con distintos tipos de trastornos que se le ha acrecentado a raíz de esto. O sea, creo que es el momento perfecto, por suerte o por desgracia, para fijarnos y, para algún desencadenante tendría que haber para que pusiéramos el objetivo en la salud mental y por suerte o por desgracia ha sido la pandemia y no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y no hay mal que por bien no venga, porque vamos a cerrar esta revista de prensa con deporte, con fútbol sevillano, y en esta ocasión vamos a empezar hablando del Betis, que el Betis ha vuelto con una goleada, que lo contábamos ayer por la tarde, y que parece que tenemos otra vez un gran Betis de primera y un gran Betis que muchos béticos están sintiéndose muy orgullosos por los partidos últimos que está haciendo y por lo próximo que viene, que es ese partido de Copa. Pues sí, ahora hablamos de ese Betis que resurge de sus cenizas, ¿no?, como ave fénix, que en el Benito Villamarín ayer ganó 4-1 a los Osasuna, el equipo de Pellegrini, que presentó un juego bastante interesante y que se lleva esos 3 puntos de liga para el marcador, que estamos a la espera de ese partido de Copa, a ver que de la semana que viene, de esta semana ya, a ver cómo sigue la cosa. Cómo sigue perfilando, y también pues en la otra mano, en la otra contraposición, pues tenemos al Sevilla, que parece que está todavía a medio gas, que no se sabe bien en qué punto llega y que que estamos viendo también un Sevilla con muchas complicaciones en estas últimas jornadas. Pues sí, el Sevilla ha vuelto a pinchar frente al Barça, ¿no?, ese 1-0 en el Camp Nou, que viene ya marcado por esta racha que lleva el Sevilla últimamente, pero que esperemos que termine de arrancar, ¿no?, el equipo sevillano, el equipo rojiblanco, a ver cómo va evolucionando en las próximas semanas, pero de momento esos 3 puntos se los lleva el Barça y el Sevilla todavía se queda ahí a medio gas. Pues a medio gas el Sevilla, el Betis veremos también cómo llega el 23 de abril, que es un día pues bastante marcado en el calendario por el fútbol sevillano, sobre todo por el orgullo también de tener otra vez al Betis en un evento tan importante, y que también comentaremos desde esta casa, igual que comentamos pues día tras día aquí en Revista de Prensa, todas las noticias que son importantes para los sevillanos, y en este caso este lunes lo hacemos con el periodista Javier Ruiz Andana. Muchísimas gracias por acompañarnos otro lunes más y por desgranar con nosotros toda la actualidad, que no es poca. Muchísimas gracias a vosotros siempre, María. Y muchas gracias también a los que están en casa, a los que nos acompañan otro día más, otro comienzo de jornada, otro comienzo de semana en este lunes de pasión, que volvemos mañana a la misma hora para seguir contándoles la información que les interesa, que es la de Sevilla.